Mi nombre es Germán Bianchini y en este video les voy a comentar algunas características de Grid Computing. Por definición del libro, dice que un grid es un tipo de sistema paralelo distribuido que permite compartir, seleccionar y agregar recursos distribuidos a través de múltiples dominios administrativos basándose en la disponibilidad, capacidad, performance, costo y la calidad del servicio requerido por el usuario. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo lo podemos traducir? Podemos decir sencillamente que es una organización virtual que comparte sus recursos a gran escala. ¿Qué recursos? ¿De qué estamos hablando? En principio comenzó como un proyecto cuyo objetivo era conectar supercomputadores dispersos en el mundo, o en alguna ciudad, pero a gran escala en el mundo. Pero esto fue cambiando de forma que luego fue posible incluir cualquier elemento que poseyese una interfaz que le permitiese conectarse al grid y un software que le permitiera integrarse a este tipo de sistema, lo cual brinda muchas más ventajas que solamente estar compartiendo poder computacional. O sea que a través de Grid Computing podríamos estar compartiendo telescopios, microscopios electrónicos de alta precisión, cualquier tipo de herramienta computarizada. Es decir, la ventaja de esto es que si imaginamos a un investigador que está en algún lugar remoto haciendo cierto tipo de estudios, que pueda acceder a recursos que se encuentran en la otra punta del planeta sin necesidad de tener que hacer una inversión, tener ese dispositivo o tener que trasladarse hacia ese lugar. Esa es la gran ventaja de Grid Computing. Entonces, si pensamos ahora, teniendo en mente cuál es el concepto de grid, lo podemos clasificar de maneras distintas. Tenemos el concepto de cluster grid, campus grid y global grid. En esta gráfica lo podemos ver de una forma sencilla. Cluster grid sería parecido a lo que venimos mencionando en otros videos acerca del concepto de un clúster de computadoras, aunque recordemos que aquí podemos estar añadiendo otro tipo de recursos que no sean solamente computadoras o supercomputadoras. Por lo tanto, si imaginamos una institución académica, un departamento podría tener un clúster propio para su uso particular, en otra facultad podría haber algún otro clúster de computadoras con ciertas otras características y así sucesivamente distribuido en toda la universidad. Entonces, cada uno de estos sería un cluster grid. La unión de todos ellos, interconectados funcionando para brindar un recurso más poderoso, sería el campus grid. Y la unión de muchos de estos campus grid distribuidos a lo largo del mundo sería un global grid. Vamos a ver una característica importante. Primero que nada, necesitan un software especializado, específico. Si recordamos algún video anterior, cuando estábamos hablando, por ejemplo, del clúster de Workstation, hablábamos de que necesitaba el sistema MOSIX para funcionar. En este caso, un grid necesita de un sistema DRM, que es un gestor de recursos distribuidos. ¿Para qué sirve este gestor? Bueno, primero que nada, identifica y gestiona los recursos disponibles en el grid. Planifica las tareas y monitoriza. ¿Qué diferencia hay entre un grid y un clúster? Un clúster dedicado, pensemos un clúster dedicado como aquel que se ha hecho con el propósito de resolver un problema particular o un uso específico. En este caso, todos los nodos se van a encontrar en el mismo lugar. Se van a encontrar conectados por una red local, normalmente de alta velocidad, y se va a precisar que todas las máquinas que formen parte de este clúster sean idénticas, tanto en su arquitectura como en el software que utilizan. Y esto nos da la noción de que necesitamos una inversión importante para cumplir todos estos requisitos. Un clúster no dedicado o campus grid es distinto en su fundamento, porque primero que nada los recursos no tienen por qué estar todos en el mismo sitio, pueden estar conectados por una red local sin necesidad de que sea una red de alta velocidad, o sea, se puede usar normalmente internet, y no es necesario que las máquinas sean iguales, y tampoco es necesario que usen el mismo sistema operativo, por ejemplo. El requisito fundamental sí es que utilicen el mismo gestor DRM que acabo de mencionar recién, ¿no? El gestor de recursos distribuidos.
En resumen, un sistema de clúster no dedicado, o sea, el grid, no necesita que todas sus máquinas tengan el mismo software, pero sí que tengan algún sistema de gestión que incluso tampoco tiene por qué ser el mismo. Algunos ejemplos son el proyecto Globus, que fue uno de los precursores en el grid computing. Y si nos remontamos a la historia, podemos ver que esto nace a partir de un proyecto como el SETI at Home, que fue uno de los trabajos de Ian Foster y Karl Kesselman de los años 90, en donde, quizá alguno recuerde, para colaborar con la búsqueda de actividad extraterrestre, uno podía bajar una especie de protector de pantalla o algo en la computadora personal de uno. Entonces, cuando nosotros no estamos haciendo nada, cuando la computadora está ociosa, se activa y en realidad lo que estamos haciendo es procesar toda la información que van recogiendo estos radares que hay que están constantemente enfocados en el espacio en busca de señales de actividad de lugares evidentemente muy lejanos. Este concepto fue evolucionando, entonces se fue transformando en el concepto del Globus Project. Y de esta misma manera apareció la Alianza Globus y muchos otros proyectos, por ejemplo, bueno, estos son de Estados Unidos, pero en Europa también hubieron proyectos y hay como CrossGrid, Eurogrid, DataGrid, UK Designs. Hay distintos proyectos, todos enfocados en la misma filosofía del grid computing. Incluso empresas como Sun también tenían distintos proyectos comerciales y proyectos abiertos para desarrollar estas nociones de grid computing. ¿Cómo funciona? Se va a ejecutar distintos tipos de procesos. Por ejemplo, el usuario va a enviar un trabajo, el sistema va a identificar esos recursos para poder satisfacer las necesidades de ese trabajo y va a adecuar la utilización de estos en base a las prioridades, porque aquí estamos pensando que es un sistema del grid en donde se van a compartir muchos recursos justamente. Por lo tanto, podemos tener muchos usuarios simultáneos requiriendo el mismo tipo de recurso informático o de equipamiento. Y finalmente se ejecuta el trabajo. De manera gráfica lo podemos ver aquí. El usuario envía su tarea, esta tarea se encola, se prioriza de acuerdo a sus características como usuario en el sistema grid, se buscan los recursos y se envía una información del estado al usuario. ¿Qué puede haber sucedido? Que los recursos se hayan encontrado o que deba volver a procesarse todo este recorrido de encolamiento y priorización. Si los recursos se encontraron, se ejecuta. Y si la ejecución de su sistema, de su aplicación, fue exitosa, se le avisa y se le brindan los resultados al usuario. En caso contrario, se vuelven a encontrar los recursos y se vuelve a ejecutar. ¿Cuáles son los componentes de un sistema grid? Va a tener un nodo master, que va a ser la parte central de la actividad del grid, ya que va a correr el demonio master y la planificación de todo el sistema, aparte de tener acceso a las colas de trabajo, a la información, por algo es el nodo master, ¿no es cierto? Y a su vez va a ser el host como un nodo de administración, el master. Van a estar los nodos de ejecución, que ya el nombre nos va diciendo que van a ser aquellos nodos en los que se van a ejecutar los trabajos que estamos enviando al grid. Van a guardar las colas de trabajo pendientes de ejecución y van a correr, obviamente, los demonios de ejecución. Tenemos los nodos de envío, que van a ser aquellos nodos autorizados a remitir trabajos y a su vez pueden solicitar información sobre el estado de los mismos. Finalmente está el nodo de administración, que puede ser a un nodo cualquiera al cual se le permita gestionar tareas de administración, y por defecto habíamos dicho que un nodo de administración es el máster, aparte de ser el nodo máster. Bueno, aquí tenemos un gráfico también donde se ve toda la interacción que puede haber entre estos nodos, dependiendo del rol que cumplan en el sistema grid. Bien, entonces dijimos que el grid es una organización virtual que comparte los recursos a gran escala. Por lo tanto, la compartición de estos recursos tendría que ser flexible, coordinada y segura. Y ahí es donde nos encontramos con un problema, porque como estamos pensando que esto es una gran organización con múltiples usuarios, múltiples procesos, la parte que está vinculada con la seguridad se convierte en un aspecto crítico del sistema. ¿Por qué? Tenemos población con
grandes usuarios, números de usuarios, y es dinámica porque van variando, tenemos usuarios, desaparecen, se conectan, van y vienen, ¿no es cierto? Vamos a tener muchos recursos, también es dinámico. Vamos a tener asignación y liberación de estos recursos de forma dinámica porque va a depender la asignación de lo que necesiten esas tareas que estemos enviando a su ejecución. Vamos a tener distintos tipos de comunicaciones, unicast y multicast, distintas políticas y técnicas de seguridad. ¿Qué quiero decir acá? Como hay distintas organizaciones, pensemos en el ejemplo de los clústeres que veíamos recién, los clústeres más pequeños, cuya unión puede ser un campus grid o un global grid. Cada uno de estos sistemas individuales puede tener distintos tipos de políticas y técnicas de seguridad aplicadas. Podemos tener usuarios que respondan a distintos nombres en cada uno de estos sistemas de seguridad. Y obviamente los recursos y los usuarios van a estar geográficamente separados. Digamos, todo esto es un combo que como resultado genera una gran cantidad de inconvenientes de seguridad. Entonces, para tratar con estos problemas se han definido ciertos requerimientos de seguridad, que son los que aquí les presento, que es sign-on simple, que es registrarse, es decir, como loguearse en el sistema de una única manera simple y que te reconozca más allá de tus identificaciones particulares que tengas en cada sistema clúster. Protección de las credenciales, es decir, que mis identificaciones no corran ningún tipo de riesgo y que no sean violadas dentro del sistema grid. Tiene que poder interoperar con las propias soluciones locales de seguridad de cada uno de estos sistemas por los que va atravesando y tiene que ser segura la comunicación para un grupo de trabajo que pueda estar distribuido y tenga que atravesar todo este mundo de recursos y usuarios. Bien, bueno, y damos soporte para implementaciones múltiples, obviamente. Las políticas de seguridad de grid reconocen estos elementos o establecen a un sujeto, que puede ser un usuario, una persona o un recurso, una credencial, que sería la forma de identificarnos, una autenticación que va a ser ese sujeto con la credencial para autentificarse justamente ante el sistema, y luego los objetos que van a ser los recursos a los cuales queremos acceder, los cuales van a estar protegidos por políticas de seguridad y por métodos de autorización, porque que yo sea un sujeto, un usuario válido con una credencial que me autentifique, no significa que yo tenga derecho a usar determinados tipos de recursos dentro del sistema grid. Entonces, todo esto se va a llamar dominio confiable. Cuando todo esto funciona es un dominio confiable. Y a su vez, en un sistema completo de grid, vamos a tener múltiples dominios confiables para los cuales va a ser necesaria la autentificación mutua, que significa que dentro de un dominio confiable yo puedo acceder a otro a través de una validación que a ese otro le asegure que yo soy quien digo ser y a su vez a mí me asegure que estoy accediendo a los recursos que creo que son a los cuales yo quiero acceder. Con esto damos por cerrado esta breve explicación de los conceptos fundamentales de grid y por lo tanto también cerramos los conceptos que tienen que ver con la unidad de arquitecturas paralelas. Muchas gracias.